Este es un programa que está financiado por la Unión Europea a través de la Comisión y que trata de informar a consumidores de España y de Alemania sobre los beneficios de los productos que se cultivan en los invernaderos solares de Almería y de Granada, en el sur de España. Estamos aquí hoy en Fruit Attraction para trasladar todas las bondades de este modelo, para romper también con las falsas noticias, con las falsas informaciones, un trabajo que venimos haciendo desde hace ya 2 años y que se concentra en una de las actividades, es el Congreso de los Invernaderos Solares de Europa, que este año llega a su segunda edición. Se va a celebrar 25 y 26 de noviembre, por supuesto, en Almería, dentro de un invernadero solar, y también podrán acceder todos los que quieran de manera virtual a este congreso. Un congreso para poner en valor el trabajo de tantas familias, de tantos productores, de tantos trabajadores del sector hortofrutícola en torno a los invernaderos solares. Este año el título es Inversolar, ideas bajo plástico, porque entendemos que es una palabra que, aunque esté tan denostada en estos momentos, para nosotros, para los productores en invernaderos solares, es fundamental. Y lo que tenemos que hacer es trasladar un mensaje positivo, un mensaje realista que llegue a la sociedad, porque de otra manera estaremos también confundiendo a los consumidores. No estoy solo hoy, afortunadamente, estoy con Débora García, Débora Ciencia. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Débora. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Que se ha cogido un avión desde su tierra, donde hay otra feria también muy importante. Se ha venido hasta Madrid para estar con nosotros y en un mes y medio estará también en Almería. Estaré allí. Débora además viene acompañándonos en distintas iniciativas, desde congresos, jornadas en Almería. Recientemente también estuvo participando en el Congreso de Frutas y Hortalizas de AECOC, bueno, una conferencia que ha dado mucho que hablar. Sí, bueno, muy bien valorada, pero sí ha dado que hablar, sí. Sobre el tema del plástico. O sea, al final es uno de los temas, ya lo decías, ¿no?, sobre los que hay que informar más. Exactamente. Débora Ciencia es divulgadora científica, química, especialista en materiales, y ya el año pasado en Inversolar hablaba de la importancia que tienen, por ejemplo, estas cubiertas de invernadero, que no son plásticos corrientes, que estamos hablando de tecnología aplicada a la agricultura, y este año el título de tu ponencia pues es muy interesante, ¿no? Life in Plastic is fantastic, sí. Avánzanos, ¿de qué nos vas a hablar este año en Inversolar? Pues mira, el año pasado sí que enfoqué más la conferencia hacia el uso, hacia el uso de plásticos, de por qué se utilizan diferentes tipos de plásticos en invernadero, ¿no? Porque no es cualquier tipo de plástico, tenéis plásticos flexibles, plásticos rígidos. No todos los plásticos son lo mismo, claro, los que nos dedicamos a ciencia de materiales, de hecho solemos aborrecer la palabra plástico, porque claro, hay multitud de materiales que llamamos plásticos, el PVC, el polietileno, el policarbonato. Y entonces lo más interesante del uso de estos materiales en invernaderos es que aprovechan toda la radiación que necesita la planta para hacer la fotosíntesis, ¿no?, la radiación fotosintética. Y luego además evita las pérdidas de calor, de radiación infrarroja. También hace que haya menos huella hídrica, porque conserva el agua en su interior. Y eso lo puedes conseguir gracias a ese uso de los materiales. Y además son materiales que duran muchísimo. Claro, yo pienso en Almería, que están debajo del sol, un material debajo del sol, horas y horas y horas. ¿Cuánto puede durar? Pues los plásticos duran 2, 3 años. Y además son materiales que son reciclables y que sabemos reciclar. Es decir, darle vidas, cada vez sabemos más sobre esto, darle vidas infinitas. Porque con el plástico, por ejemplo, de estas cubiertas, se pueden hacer luego muchas cosas, sí, ¿no? Claro. Hasta muebles como los que estamos sentados, mesas como esta, mobiliario urbano, ¿no? Sí, se pueden hacer absolutamente todo. Claro, ahora en España aún nos falta por avanzar, pero en España tiene unas cifras bastante buenas de reciclaje de plástico. Estamos reciclando cerca del 60% de los plásticos, que es una cifra mejorable, pero no está nada mal, ¿no? Entonces, tenemos sí que mejorar la gestión de estos materiales, pero por lo menos sabemos que todos ellos son reciclables, por diferentes métodos de los que ya estuve hablando el año pasado. Este año voy a enfocar más la conferencia de Inversolar a
el tema estrella, que es el envasado. Porque hay un decreto ley que está todavía en fase de tramitación, que tiene al sector preocupado porque de alguna manera va a limitar el uso de envases de plástico para la comercialización de frutas y hortalizas. ¿A ti qué te parece esta norma, Débora? Bueno, aún no está publicado, entonces me aventuro, ¿no? Pero lo poco que se puede ver de cosas que se filtraron, de borradores y demás, a mí me parece una aberración ponerle coto al plástico porque sí. Porque siempre está mal apostarlo todo a un material. Entonces, si de repente nos quitan de en medio los plásticos, ¿a qué apostamos? Volvemos a los años 60 y apostamos todo a celulósicos, ¿no? A maderas, a cartones, a papel. Entonces, eso también puede tener un impacto. Si lo apuestas todo a un material, va a tener un impacto porque no se puede gestionar. Es ingestionable, una cosa así. Entonces, lo que veo, lo que me da miedo de quitar los plásticos del medio es lo que ya estoy viendo ahora. Que sí que ves muchos productos envasados con engendros. Bueno, no es una palabra técnica, pero para los de ciencias de materiales... La mezcla de todos los materiales en uno, ¿no? Claro, tú cuando tienes un envase, que es un material compuesto, en el que tienes un cartón integrado con un plástico, o sea, mezclado con un plástico, mezclado a veces con algún metal, como por ejemplo aluminio, eso no se puede reciclar. Eso no se puede reciclar. Entonces, claro, estamos hablando de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y para hacerlo tenemos que ser circulares. Y circulares quiere decir que los materiales tienen que tener cuantas más vidas mejor. Entonces hay que apostar por materiales reciclables y que estemos reciclando. Y ahí están los plásticos. Entonces, una cosa, por ejemplo, de las que yo he hecho en falta con el tema de los plásticos es que, por ejemplo, hay algún tipo de bonificación por el uso de plástico reciclado, que ya la hay, pero no con todos los tipos de reciclado. Es algo que hablaré en la conferencia, porque hay diferentes formas de reciclar los plásticos y hay una en concreto que es la más sofisticada, que es el reciclaje químico de plásticos, y hoy en día ni siquiera está reconocido como si fuera plástico reciclado, cuando obtendríamos los materiales de mejor calidad. Vamos a dejar algunos contenidos para todo eso lo explicaré, la ponencia. Muy divulgativo. Pero ¿qué está pasando con el plástico? Porque vosotros, los científicos, decís siempre que los materiales hay que verlos desde una perspectiva completa de su ciclo de vida, ¿no? Desde que se producen hasta que nos deshacemos de ellos. Y quizá con el plástico lo que estamos haciendo es solo ver la parte final de su vida, ¿no? Sí, eso es sobre lo que más hay que divulgar. Es un concepto, se llama análisis de ciclo de vida, que quiere decir que para valorar el impacto medioambiental de un material tienes que valorar el impacto de todas las etapas de su vida, desde que se extrae la materia prima, cómo se transforma ese material, qué uso se le da, si es reciclable, si realmente se recicla, valorar absolutamente todo, porque si no, si nos vamos a lo mejor a una visión muy superficial, que es la que tienen muchos consumidores, desgraciadamente, perciben el material solo en la última etapa de su vida, ¿no? Y entonces a lo mejor valoran más positivamente un cartón, por ejemplo, que un plástico, porque es que si lo dejo abandonado en la playa o en el monte, se desintegra y desaparece, ¿no? Y el plástico tarda varios años en desaparecer. Pero es que hay que mirar todo lo anterior. Hay que mirar, ¿y ese papel de dónde viene, no? Por ejemplo, porque tienes que talar árboles para hacer papel y es una de las empresas que más gasto energético y huella hídrica deja. Entonces, ¿se está haciendo de forma sostenible? Que hay formas de hacer papel mejores que otras, ¿no? O cartones mejores que otras. Pero hay que contarlo todo, no solo quedarnos con ese aspecto superficial de ¿qué pasa al final? No, y a lo largo de toda la cadena, de toda la vida del material, ¿qué pasa con él? Hay un ejemplo que tú pones, yo creo que aplica muy bien en el entorno en el que estamos, porque a más de uno nos van a regalar por lo menos una hoy, ¿no? Que son esas bolsas de algodón, que nos sirven luego pues para hacer la compra, para meter una carpeta, ¿no? Que normalmente llevan la publicidad de la empresa que nos la regala. Oye, y la empresa lo hace con la mejor de las intenciones, dice, en vez de una bolsa de plástico, una bolsa de algodón para contaminar menos, para contribuir también con el medio ambiente. ¿Qué pasa exactamente con esa bolsa de algodón, Débora? Pues lo que pasa es lo que decía al principio, cuando lo apuestas todo a un material es cuando viene el problema, porque la mayoría de nosotros no tenemos una bolsa de algodón que usamos una y otra vez. Yo debo tener en casa de congresos y cosas 50 o 60 bolsas de algodón. Si tú haces el análisis de ciclo de vida, una bolsa de algodón
en promedio tiene un impacto medioambiental, o sea, tiene una huella en análisis de ciclo de vida, un impacto medioambiental más de 100 veces superior al de una bolsa convencional de plástico. ¿Quiere eso decir que tendría que usar esa bolsa como mínimo 100 veces? 100, 130 veces una bolsa de algodón. Para que tuviera el mismo impacto que la bolsa de toda la vida. Usar una vez una bolsa de plástico. Entonces, esto hay que contarlo. Porque claro, una cosa es el aspecto que dices, es algodón, pero ¿cómo se produce el algodón? O sea, al final necesitas cultivos, la huella hídrica del algodón es muy grande, el propio algodón tienes que lavar la bolsa cuando la utilizas, o sea, todo eso tiene su impacto medioambiental, ¿no? Y entonces al final cuando escoges un material siempre tienes que valorar esa parte medioambiental, tienes que valorar la parte económica, si es en alimentación la parte de seguridad, que eso también, ahí claro, ahí también salen los plásticos ganando, porque con respecto a la seguridad alimentaria son materiales inertes, no hacen de sustrato orgánico para que aniden bacterias, microorganismos y demás, cosa que un sustrato orgánico como un algodón o un celulósico sí. Entonces este tipo de cosas hay que contarlas, porque claro, vamos todos tan felices con la bolsa de algodón y que tenemos ya asociada esa imagen de sostenibilidad, pero no pensamos en cómo se ha producido. Y en si le vamos a dar suficientes usos como para que sea al final sostenible. Y si se recicla. Porque teóricamente se puede reciclar algodón, pero ¿cuánto algodón se recicla? Ya. Tú que eres muy activa en las redes sociales, con el plástico hay mucho postureo, doble moral, desinformación, porque también puede ser que estemos desinformados. ¿Qué es lo que más pesa? ¿O de todo un poco? Todo, sí, es que siempre que me hacen esta pregunta es que no sabría dar una única razón. Pero es que, claro, ya partimos de... Yo creo que el problema raíz es la incultura científica. O sea, tenemos un problemón de incultura científica que tenemos que subsanar a partir de la educación. Porque si no, luego llegas a la vida adulta cuando tienes que tomar decisiones y tomas decisiones incorrectas, pues como por ejemplo un material que tiene imagen o crees que es más sostenible y escoges otro. Entonces ya empezamos por ahí. Y luego el problema que yo veo en la actualidad es que esa desinformación, no dices, bueno, es en la gente de a pie que a lo mejor tiene esa incultura científica. Por cierto, la incultura científica se mide y tenemos cifras de, por ejemplo, que más de la mitad de la población española, más de la mitad, no entiende una noticia de ciencia. Más de la mitad de la población no entiende una noticia científica. Entonces, claro, al final muchas de sus decisiones están basadas en prejuicios y no en conocimiento. Pues, por ejemplo, qué producto escoge, porque qué le parece, ¿no? Pues escoger un material con respecto a otro, o cómo se envasa un producto, o los prejuicios que hay sobre los invernaderos, pues igual, pasan estas cosas. Es curioso, Débora, ¿no? Porque muchas veces vemos noticias en las que se demoniza el plástico y por ende estos invernaderos solares, incluso los productos que nacen en estos invernaderos solares, y no se tienen en cuenta todas estas cosas, ¿no? Todos estos además, tenemos que pensar, ser un poco más ambiciosos y pensar con respecto al futuro. Pensemos que de aquí a 20, 30 años, si la población sigue creciendo, tenemos que alimentarla y que la producción de ese alimento tiene que ser sostenible. O sea, estamos hablando de que en el 2050 deberíamos producir casi el doble de alimentos de los que producimos ahora. ¿Y cómo lo vamos a hacer si no usamos invernaderos? No iban tan desencaminados, ¿no? Los primeros productores que se afincaron en la costa de Granada, en la costa de Almería, y empezaron a utilizar este sistema, ¿no? Por lo que veo. Sí, claro, porque es sostenible de verdad. Es que basta ya de penalizar algo solamente porque veo un plástico y ya está. Y si fuese de otro material, pero no funciona también otro material. Si fuese de otro material no estaríamos teniendo que informar y quitar todos estos prejuicios por un criterio estético solamente. Bueno, tú eres muy valiente, además, porque ahora no está de moda, ¿no? Hablar del plástico, o al menos hablar bien del plástico, y bueno, tú desde tu trabajo, desde tu experiencia, desde tu convicción científica, llevas mucho tiempo haciéndolo. Sí. Te habrás encontrado algunas situaciones, vamos a decir, peculiares, ¿no? Sí, incómodas también. Me fastidia que me tengan que decir que soy valiente, porque me lo dicen compañeros de profesión, es decir, químicos, gente de ciencia de materiales. Dice, menos mal que alguien alza la voz, porque es la realidad. O sea, quiero decir, no es mi opinión, es la realidad científica, los hechos son los que son y hay que compartirlos. Pero claro, ahora parece que pesan más las emociones que los hechos, ¿no? O las emociones que la razón. Y entonces ir con la razón por delante, pues a veces te puede traer problemas, o es la chica que defiende el plástico. No soy la chica que defiende el plástico. Yo voy con la ciencia y estos son los datos y los tengo que presentar. Y me fastidia
que ir con los datos, ir con los hechos y con la ciencia sea de valientes. Bueno, Débora García, Débora Ciencia, además de ser muy activa en las redes sociales, tiene sus propias publicaciones, tiene su blog, trabaja en diferentes medios de comunicación, en esa tarea encomiable de divulgación científica que es tan importante precisamente por eso, por el dato que dabas, ¿no? Que el 50% o más del 50% de la población española pues no sabe o no es capaz de entender una información científica. Yo creo que hay que agradecerle ese trabajo y queremos agradecerle también desde Cube Solar que nos vaya a acompañar 25 y 26 de noviembre en Almería. Inversolar, el congreso este año será dentro de un invernadero como este, pero de verdad, no va a faltar detalle. Y también podrán sumarse a través de la red virtual todos los que no puedan acompañarnos esos días. Débora, te vas a quedar con nosotros en Almería, vas a poder conocer más a fondo todo este modelo de producción. ¿Qué te atrae más de los invernaderos solares? Pues sí, el modelo de producción, verlo de verdad, porque quiero decir, muchas veces voy solo de visita, ¿no? Y entonces quiero verlo de verdad, ¿sabes? Porque al final te vas a los datos, a los estudios, y ahí está la realidad, pero luego hay que verlo, porque para mirar hay que pisar. Pues nos vemos de nuevo el próximo 25 y 26 de noviembre en Almería, en Inversolar. Gracias a Débora por acompañarnos. Nos vamos a dar una vuelta ahora por la feria, a conocer también las empresas de Almería, de Granada, las empresas que están detrás de estos invernaderos solares. Y nada, seguir con tu trabajo de divulgación y con todo ese trabajo que haces en las redes, en los medios de comunicación. Muchas gracias. Es una presentación necesaria porque hay mucho que divulgar, no solo sobre el uso del plástico, sino sobre el uso de los invernaderos. Los invernaderos son sostenibles y siempre me dicen, ¿cómo dices esto? Es que es una realidad. De aquí a 20, 30 años, si la población sigue creciendo, como esperamos que vaya a seguir creciendo, vamos a tener que alimentar a muchísimas personas. O sea, se estima que tendremos que producir el doble de alimentos de los que producimos ahora. Y para eso necesitamos sacar todo el partido a la tierra y eso solo es posible gracias a los invernaderos solares.